Oficialmente bienvenidos a todos y a todas. Gracias por estar aquí con nosotros. La charla del día de hoy se trata de la presentación de una nueva diplomatura que estamos próximos a lanzar, y tenemos con nosotros diría yo, casi la totalidad del plantel docente que va a llevar adelante esta diplomatura. Realmente estamos enorgullecidos y agradecidos de poder contar con semejante plantel docente, ¿no? Muchos ya son conocidos de la casa, ya han estado con nosotros, y a la que le damos la bienvenida el día de hoy es a la directora de esta diplomatura, que es la doctora Genoveva Ferrero, que está aquí con nosotros. Próximamente ya le vamos a dar la palabra. Así que, bueno, sin mucho más preámbulo, algunas consideraciones previas. Como ustedes sabrán, esto va a ser grabado para poder después volcarlo en nuestra página web y que quede a disponibilidad de todos. Les pido por favor que mantengan los micrófonos cerrados y nos manejemos a través del chat en caso de alguna consulta. Digamos, esto es algo interactivo, no es una exposición cerrada ni formal. Esto tiene que ser lo más, lo más informativo posible, así que cualquier duda que ustedes tengan, bueno, a través del chat, para no interrumpir la locución, nos piden poder, la palabra, y bueno, y le damos, en el momento que dispongamos una pausita, le damos la oportunidad de que puedan hablar, o directamente hacer la consulta vía chat y nosotros se la trasladamos a quien estuviese hablando en ese momento, o a quien fuera dirigida la pregunta. Así que bueno, esto serían más o menos las condiciones generales. Bueno, sin mucho más preámbulo, quiero presentar, bueno, como les dije, la directora de esta diplomatura en gestión de centros de alojamiento de contraventores y problemática penitenciaria. Y esto me lleva a una cosa: nosotros teníamos publicado el lanzamiento de esta diplomatura para el día 3 de mayo, y bueno, debido ahora hasta la organización que se viene dando hasta último momento, ya les estoy informando que se ha pospuesto una semana más, tanto sea la inscripción como el inicio de cursada. O sea que el inicio de cursada se va a dar no el 3, sino el 10 de mayo. Así que ya tienen una semana más para poder anotarse los que estén interesados en ello. Como les dije, tenemos a la doctora Genoveva Ferrero con nosotros, está el doctor Federico Gallo Quintián, doctor Hernán Lombardía, el doctor Alberto Bilieri está con nosotros, y el licenciado Santiago Palumbo, más allá de nuestro encargado del área académica, el doctor Daniel Garibaldi, que a la sazón también es miembro del plantel docente de esta diplomatura. Así que, sin mucho más preámbulo, me gustaría darle la palabra a la doctora Genoveva Ferrero para que comience un poquito a explicarnos de qué se trata y cómo está organizado esto, y así sucesivamente irán tomando la palabra el resto de nuestros docentes. Genoveva, te dejamos. Bueno, buenas tardes a todos. Fabián, muchas gracias por el uso de la palabra. En primer lugar, quiero agradecerles personalmente a vos, Fabián, a Daniel Garibaldi y a Hernán Lombardía, bueno, y a mi amigo Ignacio Bilieri, que me hicieron parte y me honraron con ser la directora de esta diplomatura. Destacar que la Asociación de Profesionales de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en su rol de colaborador con la sociedad civil, se involucre en un proyecto como este, y con la Universidad Interamericana hagan esta diplomatura, y también bequen personal de seguridad, me parece súper importante. Creo que la temática de la gestión de centros de alojamiento
de contraventores y la problemática penitenciaria es hoy una problemática que nos atraviesa como sociedad, y bueno, si puntualmente hablamos de la ciudad de Buenos Aires, ya todos están al tanto de la problemática actual en relación a los presos, y a los presos de distintas jurisdicciones, si son de la ciudad o si son de la nación, pero al fin del día son presos y se deben tratar como se deben tratar, con las normas, etcétera. O sea que me parece un momento súper adecuado y lindo para hacer esta diplomatura por el momento en el que estamos viviendo la temática a tratar, ¿no? Entonces, no sé si hay cuántos alumnos hay conectados, inscriptos, eso después nos cuentan, pero me parece importante entender qué vamos a estudiar en esta diplomatura y en qué nos vamos a centrar y hacer foco. Vamos a hacer foco desde las cuestiones jurídicas y de las cuestiones legales de la normativa vigente, tanto nacional como internacional, a cumplir, como también qué medidas deben cumplir este tipo de centros, qué medidas de seguridad deben adoptar aquellos funcionarios de estos centros, ¿no? Asimismo, como estados, como la Ciudad de Buenos Aires, qué medidas también tiene que adoptar para darle el trato para darle el trato digno a los alojados. La verdad que tiene un recorrido súper amplio, también hay una parte de género vinculada a la seguridad, que entiendo que la dan dos profesionales muy buenas, que tuve el gusto de conocerla hoy en este inicio. Así que lo que yo creo que es súper fructífera, desde lo personal, contarles un poco mi recorrido. Yo soy magíster en seguridad en la Universidad Rey Juan Carlos, soy abogada, y durante más de 10 o 12 años trabajé en la policía que hoy es de la ciudad, desde que era policía metropolitana, viví el proceso de traspaso, viví el armado de alcaldías, de las alcaldías que hoy funcionan en la ciudad de Buenos Aires, viví también todos los pedidos de informe de organismos internacionales vinculados al trato, vinculados a las reformas que tuvimos que hacer, y hoy, como administradora del Poder Judicial, también lindo para contarles en alguna clase, o también si no hubiese pandemia hacer una visita. Hoy tenemos también una alcaldía que la hicimos bajo las medidas del servicio penitenciario y con la codirección de ellos, que la vamos a inaugurar, próxima a inaugurar. Así que más allá de la teoría, me parece que está muy bueno ver la práctica, y ver la práctica desde cero, cómo armamos un centro de alojamiento, un centro de contraventores, que también tenemos uno en la ciudad de Buenos Aires, y cómo en el día a día aplicamos la distinta normativa, cómo en el día a día nos piden los distintos informes vinculados al cumplimiento, tanto organismos de la ciudad como organismos internacionales. Así que a lo largo de esta diplomatura vamos a ver todo lo que es la teoría, pero desde mi aporte, desde el caso práctico, me parece que es súper interesante traerlo y que los alumnos lo puedan bajar a lo práctico y vivenciarlo, ¿no? Así que no sé, Fabián, si querés que me extienda, si te parece que está correcto, si me quieres hacer una pregunta. Oh, perfecto, perfecto de mi parte. ¿Tenés el tiempo a disposición para lo que gustes? O si preferís, seguimos con otro de los docentes, bueno, y en todo caso retomamos si eso, aparece alguna pregunta. Claro, yo me quedo en línea y bueno, me parece que hice un recorrido, yo soy media expedita y media rápida porque bueno, como nunca tengo tiempo, creo que hice un recorrido sobre la importancia, la temática y esto del caso práctico me parece trascendente para que los alumnos puedan bajar a la realidad el día a día de un centro de alojamiento de contraventores y lo que es una alcaldía, digo, las diferencias, etcétera. Así que bueno, yo me quedo en línea. Desde lo personal les agradezco mucho y que me hayan honrado con ser la directora de esta diplomatura y a disposición de ustedes y de todos los alumnos en lo que necesiten. Te hago yo una pregunta, dale. digamos, pensando un poquitito en quienes están escuchando. Si bien la denominación del Centro de Alojamiento de Contraventores, digamos, remite a una jurisdicción en particular, digamos, esto no está cerrado específicamente a gente que trabaje en la ciudad de Buenos Aires, sino que los saberes que ustedes están planificando les sirven a otros. El modelo
es un modelo aplicable en cualquier jurisdicción, no solo en la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente que la contravención no es lo mismo que un delito tipificado como un robo o un hurto, y por eso es considerado el trato de una manera distinta, y bueno, ahí lo vamos a ver, pero es aplicable y se puede traspolar en cualquier jurisdicción. Claramente yo les vengo a traer y a mostrar el caso de la Ciudad de Buenos Aires, porque ya está como desarrollado y se puede palpar y mirar, pero me parece que es un modelo que está bueno para poder traspolar. Porque en definitiva el tratamiento de las personas privadas de libertad, digamos, es el mismo, digamos, y las normas, pensando ya digamos, en los instrumentos internacionales que nosotros tenemos, digamos, con rango constitucional, ya previenen una tratativa determinada, digamos, esto no se circunscribe a ese ámbito y le sirve, y aparte no se circunscribe al ámbito penitenciario, sino que está abierto, digamos, a todo aquel que tenga en algún momento contacto con estas personas privadas de libertad. Totalmente. Bueno, eso por si surge alguna duda. Genoveva, si disponés de un tiempito, te reservamos para las consultas que vengan un poquito más tarde. Yo no sé si está disponible, sabemos que tenía un compromiso justo que se le superpuso al doctor Alberto Guilleri. No sé si estará disponible para decir algunas palabras, si no, le damos paso a otro de los docentes que tenemos a cargo. Está acá, está entrando. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces le damos intervención en la medida que pueda al doctor Guilleri, miembro del Consejo de la Magistratura, y bueno, como les dije antes, un orgullo que pueda estar acá con nosotros. Hola Fabi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchás? ¿Me ves ahí, no? Sí, perfecto. Estás al aire. Perfecto. No, bueno, saludarlos, escuché un poco lo que estaba diciendo Geno, viste que estos días en el Consejo y estas horas del viernes también uno tiene múltiples actividades. Una vez más, agradecerte a vos la convocatoria como docente, compartir el cuerpo docente con Gallo Quintián, con Hernán, con Daniel, y que nos dirija Genoveva, es todo un desafío. Mi abordaje en el tema, cuando comparta con alguno de los chicos que hoy están conectados, tendrá que ver con este ámbito diferente, que para mí es todo un mundo apasionante de la relación del derecho sancionador en el marco de la detención de individuos, donde empieza a priorizarse las cuestiones que tienen que ver con el sistema del derecho disciplinario y no con el derecho penal de fondo, que es un poco más cercano a mi especialidad administrativa. No podré transmitir las increíbles historias y situaciones de vida y de toma de decisiones que a veces me cuenta Genoveva por haber administrado una institución grandísima como es la Policía de la Ciudad, pero creo que puedo hacer un aporte humilde desde ese punto, ¿no? Del abordaje del derecho sancionador. Tengo algún libro publicado de esto que se lo vamos a acercar a los muchachos para que lo puedan utilizar como una referencia para discutir, porque es un ambiente jurídico complejo, ese filo que hay entre el derecho penal y el derecho administrativo, que es la sanción, ¿no? Así que a eso me voy a dirigir cuando me toque. Gracias de vuelta, Fabián, por la convocatoria. Gracias a la UAI por darnos este marco académico de excelencia para poder acercarnos a todos los alumnos de diplomatura. Y como dije otra vez más, a mis compañeros de cursada, al profesor Gallo Quintián, a Hernán, y a la directora, que es la que en definitiva convalida que estemos acá. Gracias a todos, les mando un saludo y paso la palabra, Fabián. Muchísimas gracias, Alberto. Alberto hizo una mención que yo omití y pido disculpas por el caso. Obviamente, el agradecimiento, esto porque trabajamos tan fluidamente que a veces se me escapa. El agradecimiento extensivo a la Universidad Abierta Interamericana por permitirnos trabajar conjuntamente con ellos y hacer todo este trabajo académico que ya tiene más de 2 años en conjunto. Así que bueno, va el agradecimiento para ellos también. Bueno, doctor Federico Gallo Quintián, que aparte de ser uno de nuestros miembros honorarios, es director de nuestro Instituto de Investigaciones en Derecho a la Seguridad. También convocado para esta diplomatura.
Si quisieras decir algunas palabras, bienvenido. Puesto. Previamente, y saludar a todos, inclusive a Marcelo Facone, que lo veo acá conectado, y a los que han acompañado asiduamente las restantes diplomaturas que también hemos cursado, y bueno, de las que he aprendido mucho con las preguntas y seguramente seguiré. Previamente a decir algo, me gustaría que Hernán Lombardía pudiera hacer una muy breve reflexión relacionada con qué es para un administrativista, como constitucionalista lo digo, la importancia que puede tener los sistemas penitenciarios y el lugar de alojamiento contra vectores. Así que si Hernán estás 2 minutitos disponible, yo después ensamblaría la charla. Bueno, gracias, Fede. Bueno, aprovecho. No era mi turno, pero aprovecho la intervención que me cede Fede. Bueno, muchos de ustedes ya me conocen también, ¿no? Soy profesor de Derecho Administrativo y una de las cosas que siempre cuento el día que lo conocí, sobre todo a Daniel, ¿no? Una vez que nos conocimos, compartimos un lugar, un espacio en Zárate. Me sorprendió esta especialidad y empecé a pensar en qué me podía ser útil a mí como administrativista. Entonces ahí yo... Sí, perdón, justo hay se superpone un sonido, perdón, eso me frena. Sí, discúlpame, Hernán. Les pido por favor a los integrantes que cierren los micrófonos, así no suceden estas cuestiones de contaminación. Dale, Bien. Hernán. Perdón, por eso hice una pausa así media abrupta, porque pensé que era alguien que iba a preguntar algo. Esas son las mañas de profesor, ¿no? Que te abre el alumno te abre el micrófono y te hace la pregunta en el momento y vos haces la pausa automático. Por eso me frené. Entonces les decía, me ponía a pensar en qué me podía servir a mí como administrativista, pero empecé a ir hacia atrás en ese momento y, como bien dice Fede, es constitucionalista, ¿no? Y ahora no está en este momento con nosotros Nacho Biglieri, pero diría, ¿no?, que el constitucionalista es como el romántico del derecho, ¿no es cierto? Entonces es quien tiene en su cabeza los ideales, lo que toda la sociedad debería respetar y la sociedad y los gobiernos deberían respetar. Y en cambio los administrativistas es como que ya bajamos más a la realidad y yo agrego, somos los que estamos en el barro. Entonces, en el barro del derecho estamos los administrativistas, que justamente ejercemos el derecho constitucional, pero de manera práctica. Y ahí empiezo yo a ver qué utilidad podía tener la especialidad en seguridad ciudadana, y bueno, y la diplomatura que estamos lanzando hoy. Y bueno, no puedo hacer menos que empezar a pensarlo, y eso es una de las tareas que vamos a tener, seguramente compartiremos con Fede. Empiezo a pensar desde algo tan básico como los derechos humanos. Porque uno empieza a hablar de los derechos humanos, ¿bien?, y parece una palabra vaga, parece que nada más se centra en una persona que está detenida. Bien, y sin embargo, y hoy Fabián incluso hizo mención a todos los instrumentos internacionales que tienen que ver con los derechos humanos, y la verdad que termina siendo más simple, y ese va a ser un poco el enfoque cuando me toque a mí participar ya de pleno como profesor de la diplomatura. Es decir, entender que cuando hablamos de derechos humanos, en realidad estamos hablando de dos cosas, ¿bien? Y voy a hacer hincapié en una. Primero, el principio de igualdad, ¿está? Pero segundo, en el que yo quiero hacer más hincapié, es en el principio de la dignidad humana, ¿está? Entonces, cada una de las actividades que nosotros desarrollamos, el caso de los centros de detención, el caso de las cárceles, que aviso, Fabián, Daniel, que hay mucha gente, o tengo gente ya del servicio penitenciario bonaerense que está interesada también de ingresar, así que también me pareció importante cuando di un poco más de difusión a la diplomatura, apareció gente del servicio penitenciario que me empezó a consultar, así que los mandé, bueno, ya les pasé información y así que bueno, seguramente tendremos inscriptos.
Pero ¿por qué decía esto? Porque, bueno, por supuesto que llama la atención y empezás a pensar no solamente en contravenciones, sino ya directamente en delitos, y no solamente de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, sino también en jurisdicción federal y jurisdicción de las provincias. Bien. Es más, pensaba yo, ojalá que además se sume gente de otras provincias también a esta diplomatura. Sería muy bueno que sea más abarcativo. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de la dignidad humana, y lo trasladamos a un centro de detención, estamos empezando a hablar de muchísimas cosas. Es decir, el trato, es decir, la situación en la que está alojada, si cuenta con los servicios públicos, bien, si los servicios públicos a los que accede ese detenido se brindan correctamente, ¿está? Y por ahí no es responsabilidad pura y exclusivamente del centro de detención, sino que puede haber una responsabilidad mucho más allá de solo eso. Bien, sí, ¿por qué? Porque uno tiene que brindar este alojamiento, yo lo digo entre comillas, porque tampoco es un servicio de hotelería, pero sí en condiciones que esa persona pueda vivir bien, dignamente, como cualquier otro ser humano, ¿está? Y no como nosotros bien sabemos que en muchos lugares eso no ocurre. ¿Está? Federico seguramente tiene mucho más para decir de eso, pero quiero hacer hincapié en eso. Bien, los derechos humanos no es que sean tan complejos y que necesitamos tanta normativa para poder interpretarlos y ser aplicados a una situación particular. Bien, sino que se basan en dos cosas: el principio de igualdad y el principio de la dignidad humana. Y bajo eso es mucho más fácil, bajo ese paraguas es mucho más fácil ver lo que tenemos y lo que no podemos hacer. Eso va a ser un poco mi tarea dentro de la diplomatura y bueno, nuevamente agradecer a la UAI, agradecer a Fabián Bongiovanni, Fabián, que a pesar de que no nos vemos seguido, porque la verdad que creo que no sé, pero deben hacer por lo menos 2 años o 3 años que no te veo. Y vale el caso también para Daniel, que si bien estamos más en contacto, pero también hace un montón que no nos vemos, pero también agradecerle que siempre se acuerde de nosotros y nos curse estas invitaciones para poder seguir participando, bien, y dándoles un poco mi granito de arena como abogado y como docente universitario, que me parece que puedo aportar todavía algo más a estas especializaciones. Bueno, ahora sí, Fede, te dejo a vos y no voy a adelantar el tema, pero está muy vinculado a lo que estoy diciendo yo ahora. Te agradezco haberme cedido la palabra. Un abrazo. Muchas gracias, Hernán, por tu participación. Gracias, Fabián, gracias, Daniel, gracias a todos los amigos y nuevamente a todos los que se conectan, como decían hoy, de distintos lugares, por lo menos de la provincia de Buenos Aires tenemos representantes de Mar del Plata y de otros lugares, y hemos tenido también gente conectada de otras provincias y uno de nuestros miembros también en Santa Fe. La verdad que es una nueva alegría encontrarme con todos ustedes en el marco de otra diplomatura y por despuntar el vicio de profesor de la temática de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos y Garantías, me pareció muy interesante esta diplomatura en lo que tiene que ver como profe y como juez en las actividades, lo relacionado con el alojamiento de los contraventores y los lugares de detención. ¿Y por qué me pareció importante y trascendente para mi actividad, para aprender también de ustedes? Porque lógicamente en lo que tiene que ver con la responsabilidad del Estado, hacer competencia de fuero contencioso administrativo, y seguramente va a haber peritos especializados en la temática, en los expedientes que tramiten, todo el movimiento, toda la regulación y todo lo que tenga que ver con el alojamiento, tanto de contraventores, por lo menos en la provincia de Buenos Aires todavía existe el decreto de ley 8031 del 73 y funciona con penas de arresto, y también en lo relacionado con quienes están detenidos por orden judicial en el marco de un delito. Para poder llegar a que se haga interesante la temática y vincularlo con derechos humanos, no debemos olvidar la historia que tiene nuestro querido artículo 18, tan conocido, tan trillado y demás,
pero nunca tan estudiado como por uno de los profesores que tuvimos todos los abogados como norte en nuestra carrera de Historia del Derecho, que fue Abelardo Levalli. Abelardo Levalli trata en su Historia de las Cárceles específicamente el origen del artículo 18 de la Constitución Nacional en lo referente a que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos. Esto es recogido en la Constitución de la Ciudad Autónoma, también, si bien lógicamente en el año 96, en lo referente al cubaje de aire, a la ventilación, a la iluminación que tiene que tener todo alojamiento de un detenido, y califica que debe ser protegido como un derecho humano. Recordemos que es una constitución progresista, si bien originariamente concebida como un estatuto por el 129, se amplió, se le reconoció una carta de derechos y garantías que, recogiendo los instrumentos internacionales, hizo mucho más completo y complejo el sistema, siempre en favor del reo y siempre en favor de los derechos humanos. El origen, entonces, como decíamos, del artículo 18 es romano, y también tiene que ver con las partidas de Alfonso el Sabio, el cual determina en su momento que la seguridad solamente era mientras era juzgado, puesto que si era condenado, la condena no era precisamente en ese momento una cárcel como nosotros la consideramos ahora, sino que podía ser el tormento, podría ser una pena de ejecución a lanza y cuchillo, y recordemos que la pena de fusilamiento estuvo vigente hasta el siglo pasado, hasta que fue derogada, si bien restablecida reiteradamente, temporariamente por gobiernos de facto. Por lo tanto, lo que tiene que ver con que sean sanas y limpias quiere decir que la persona que está esperando el juicio, que está esperando a ser juzgado, hasta que sea condenado, tiene que estar en perfectas condiciones, tiene que estar en condiciones sanas. Sanas desde el punto de vista antiguo tenía que ver también con la alimentación, que por lo menos pudiera acceder a la alimentación. Eso fue avanzando muchísimo, y al respeto de los derechos humanos, al respeto de la limpieza, y más aún en estos momentos a garantizarle su derecho a la salud. Por lo tanto, saber toda esta temática, poder ser romántico, como decía Hernán, en esta temática nos ayuda muchísimo a poder resolver el día de mañana las cuestiones que así surgieran. Y en el caso de que a ustedes les tocara ejercer la actividad pericial en algunos de esos procesos, no tengan duda alguna que lo más útil es saber cuáles son las normas que lo rigen, cómo es el funcionamiento, y conociendo esas cuestiones, sin ninguna duda el dictamen va a ser mucho mejor. Por lo tanto, muy auspicioso este curso, esta diplomatura, estos posgrados que concluyo que nunca van a terminar, sino que van a continuar ampliándose, y sin ninguna duda va a ser muy útil para todos y todas los que estamos acá y para los que se vayan incorporando. Así que nuevamente, desde mi casa, a algunos les doy la bienvenida y a los demás el agradecimiento. Gracias, Federico. Ahí tengo ya un par de preguntas. Les pido, por favor, aguardemos un segundito, que ni bien avanzamos un cachito, ya después vamos a la parte de las preguntas que están haciendo. Vamos tomando nota y ya después le damos intervención. Fabián, Hernán, ¿te dejo? Sí, te dejo. Te hago una cosita. Genoveva sigue en línea, bien, y tiene ganas de contestar las preguntas que se están haciendo en el chat. ¿Le podremos dar intervención por hacer? Y adelante. Sí, cómo no. Quería hacer un simple comentario para los dos, y así no cambiamos el tema, y ya la dejo a Genoveva para que empiece a responder las consultas. Más allá del mandato constitucional y la responsabilidad internacional que tenemos, se me ocurre también que esto sirve para romper un poco ese mal sentido común
que se tiene respecto de la doble punición con los detenidos. Esto de que, aparte de la pena impuesta judicialmente, tiene que haber un castigo corporal, o sea, que tiene que sufrir. Un poco esto del sentido de Doña María, ¿no? Que se traslada a la sociedad y que muchas veces tiene más publicidad de lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Como reflexión para lo que viene. Totalmente de acuerdo. Sí, Genoveva, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Estoy sin cámara porque estoy en un lugar con muy poca internet, me tuve que mover, le decía recién a mis compañeros acá de profesores que tengo que venir a buscar a mi hijo a terapia, pero tenía ganas de contestar por lo menos la primer pregunta que tuvo que ver con esto de la diferenciación entre un centro de contraventores y una alcaldía, que creo que es la primera pregunta que hicieron, y en lo particular que me llevó, le tuve que llevar adelante la construcción tanto de un centro de contraventores desde la administración como una alcaldía. Hay una diferencia en un centro de contraventores, entendiendo como que el que comete una contravención no es lo mismo que el que comete un delito, ¿no? Desde los fines, nosotros tenemos un código contravencional acá en la Ciudad de Buenos Aires, y una contravención puede ser el cuidacoche, por dar un ejemplo, si hay alumnos escuchando, y no está entendido como un delito, más allá de, como decía recién el profesor, de que ambos dos son centros de detenciones, ¿no? ¿Cuál es el objeto de este centro de contraventores, puntualmente, que existe en la Ciudad de Buenos Aires? Tiene que ver con que se realice un juicio exprés y permanece pocas horas, ¿no? Y cuando hablamos de una alcaldía también permanece a la espera, también ya sea también del juicio, de la probation, de lo que sea, ¿no? Y hay una diferenciación entre uno y otro, que recién un alumno hacía y preguntaba, y me parece que es importante entender que hay diferencias entre la construcción de una alcaldía y las medidas de seguridad y el para qué, entendiendo que un delito es una cosa y una contravención es otra, entendiendo la normativa de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y la normativa que aplicamos en la Ciudad de Buenos Aires, que también aplicamos, obviamente, el Código Penal Nacional y nuestro Código propio procedimental de contravencional y de faltas, ¿no? Un poco eso quería aclararlo antes de irme de esta presentación. Muchísimas gracias, Genoveva. Ya que te hicimos esta pausa antes de seguir presentando a los demás, docentes que tenemos acá, aprovecho. Horacio Leguiza, la verdad que no quiero tergiversar tus palabras repitiendo lo que consultaste. No sé si querés hacer la consulta verbalmente, si podés abrir el micrófono y plantear la duda o la pregunta. Horacio. Bueno. Horacio, bueno, si estás por ahí, nada, cuando puedas, hacemos la consulta. Bueno, entonces seguimos adelante. Tenemos a Federico, Hernán, que ya estuvo hablando. Ahora le toca el turno al licenciado Santiago Palumbo, que es, aparte de docente de la diplomatura, es nuestro director del Instituto de Coaching y Liderazgo Personal. Así que, bueno, es un placer tenerlo acá con nosotros. Santiago, todo tuyo. Estás muteado, Santiago. Gracias, Fabián, y gracias por esta convocatoria. Realmente estoy muy contento porque por primera vez una diplomatura tiene en su currícula una formación que, si bien se está dando en algunas fuerzas, pero se está dando, yo digo, con un criterio marginal, como es abordar la dimensión humana del profesional a la par de su formación profesional. Ustedes dirán, bueno, pero siempre la dimensión humana se tiene en cuenta. Sí, pero se tiene en cuenta desde el aspecto cognitivo, y la dimensión humana también involucra emoción y corporalidad. Y en esta diplomatura, que aborda una temática muy particular como es la penitenciaria, en este caso a mí me toca muy en primera persona, por haber sido personal superior del Servicio Penitenciario Federal por 10 años, y conocer realidades como el Instituto de Detención de la Capital Federal,
el más emblemático, y entender que la realidad que enfrenta un funcionario penitenciario es una realidad atravesada por un mundo emocional muy particular. La emocionalidad de un detenido justamente es una emocionalidad que no es la que nos logra generar efectos saludables, porque es esa emocionalidad displacentera como rabia, furia, bronca. Por lo cual, sumar a las habilidades duras que hacen a la formación específica, en este caso la gestión penitenciaria, sumar habilidades blandas que le permitan gestionar sus propias emociones y las de terceros. Hoy la pandemia puso en valor lo que son las habilidades blandas, y más en la fuerza de seguridad, donde lo que es la emocionalidad tiene una vieja creencia, donde un líder emocional es un líder débil, lo cual genera el resultado que muchos conocemos: carpetas psiquiátricas, funcionarios retirados con problemas de hipertensión, diabetes, y sin fin de problemáticas producto de esta vieja creencia. El hecho de gestionar emociones no es exponer nuestra debilidad, sino es hacer más eficiente y efectiva nuestra labor. El hecho de entender que si mi emoción sobrepasa mi inteligencia, ahí viene lo que conocemos habitualmente en esas escenas de pugilato donde el funcionario de seguridad deja al lado al funcionario y da lugar al hombre, a ese hombre que es un ser emocional que piensa. Esa concepción frente a la cual creemos que primero pensamos y después nos afloran las emociones, creo que hoy está probado de que ante todo somos seres emocionales, y muchas veces la emocionalidad se tiñe de decisión. No nos olvidemos que en un ámbito penitenciario, el elemento frente al cual se ejerce la actividad cotidiana es un hombre que es emocionalidad pura. Y el hecho de no saber gestionar esa emocionalidad de terceros va a repercutir indefectiblemente en la mía. Por eso en esta diplomatura vamos a abordar el módulo del liderazgo personal como base de todo liderazgo. Yo no tengo ninguna duda de que el liderazgo profesional a mí me condiciona. En la medida que yo sea más conocedor, domine más toda la nomenclatura, toda la normativa que hace a mi actividad, voy a ser más eficiente. Pero la que me va a determinar es mi liderazgo personal, que es en el cual se apoya el liderazgo profesional. Por eso celebro de que hoy forme parte de la currícula una parte del profesional que es para mí axial a la efectividad de su cumplimiento. Dado que por más que nosotros nos creamos muy objetivos en la ejercicio de nuestra función, siempre la emocionalidad está presente en nuestra toma de decisiones. No en vano los más, digamos, expertos en toma de decisiones dicen que decidimos en una racionalidad limitada, y esa racionalidad limitada es justamente eso, el mundo emocional que nos condiciona. Quizás para muchos esto puede usar algo medio, no encuentro calificativo, sui generis, y más que lo voy a hacer desde el coaching ontológico, que es una herramienta que me permite a mí observar al mundo sabiendo el observador que soy. Primero me observo, y como me observo salgo a observar al mundo. Entonces, de esta manera, con este modelo, actuar en estos famosos escenarios VICA, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, donde hoy el elemento dominante del profesional, que es el cambio permanente. Hoy el profesional que no tenga como zona de confort el cambio, y siguiendo a Darwin, el cambio se lo termina consumiendo. Y para ser sensible a ese cambio y poder operar de manera efectiva, primero tengo que conocerme yo como líder. Iniciar ese camino de autoconocimiento que permite conocer todas mis debilidades, pero las debilidades intrínsecas a mi ser. Acá entro en un plano que por ahí puede resultar un poco confuso para muchos, porque no estamos habituados a descubrir ese mundo interior desde el cual operamos. Y hoy el liderazgo tiene una concepción diferente. Hoy no generamos líderes para que tengan seguidores. Hoy generamos líderes para que formen líderes. Hoy el líder no es el mejor de todos, es el mejor para todos. En los paradigmas organizacionales y más en la seguridad siempre estaba ese paradigma de que uno piensa y el otro hace. Y el que hace no piensa. Hoy piensan todos. Organización que no tenga en su cadena de mandos elementos que le sumen valor es una organización que queda fuera de los tiempos. Hoy cada elemento de la organización es un elemento potencial que suma desde su posición y su competencia lo mejor para hacer de su función y en definitiva la organización el mejor producto. Así que bueno, realmente estoy muy contento porque yo creo que esta diplomatura es señera en algo que en la Argentina todavía, y me atrevo a decir
con este grado de generalidad porque del instituto nos hemos abocado a investigar la presencia de estas formaciones. Y tanto en las fuerzas federales como en las fuerzas provinciales es una formación de tipo marginal. ¿Qué quiero decir con esto? Seminarios, talleres, pero en las currículas de la formación de mandos medios no existe. Existen algunas formación de mandos superiores. Y en mi caso, el modelo que yo he traído, hace 4 años he tenido la posibilidad de conocer el modelo español, que creo que les ha dado muy buenos resultados, sobre todo en la Policía Nacional, donde han visto los beneficios que es tener un hombre que sabe dominarse de su emocionalidad, cuando su emocionalidad es algo que permanentemente lo está asolando en el cumplimiento de su tarea. Así que bueno, muchas gracias y nuevamente agradezco esta convocatoria. Gracias a vos, Santiago. Respecto de lo que planteabas, bueno, yo parece que tengo un comentario para cada uno. No es la idea simplemente hacer algún aporte a lo que se está hablando y hacerlo un poquitito más dinámico a esto que estamos presentando. Te decía, una de las grandes discusiones que tenemos hacia adentro en la profesión ha sido siempre esta formación militarizada, que ya viene cambiando hace rato. Estábamos dentro de un cambio de paradigma, gracias a Dios, las cuestiones están cambiando, pero hemos traído una historia de esta formación militarizada respecto a las instituciones policiales y penitenciarias que nos llevan a ese modelo que vos mencionabas recién, de la orden superior y el inferior o subordinado obedece y nada más, ¿no? Así que, bueno, apoyo toda esta movida, como quien dice, del planteo que vos venís a realizar. Así que, no, orgulloso y agradecido nosotros porque podamos meter este concepto dentro de las nuevas currículas. Gracias, Fabián. Bueno, ahora nos toca el turno de nuestro director del Instituto de Pericias en Seguridad, del doctor Daniel Garibaldi, que aparte es nuestro secretario. Así que, Dani, adelante nomás. Muchas gracias, Fabián. Vi que el doctor Federico Gallo Quintián levantó la mano, así que le voy a dar la palabra a él previamente. No solo fue un aplauso, me estaba comentando Hernán por privado también lo contentos que están la directora y Nacho de lo que se está hablando y de la diplomatura de género. Simplemente eso, había sido una reacción, pero aprovecho para felicitar a Santiago puntualmente por el encuadre y el foco que le otorgó. Y ya que estoy, aprovecho para responder la pregunta que hacía Horacio, que dice que puede ingresar. Y cuando habla de que cuando se dan más derechos, la inclusión se iguala y se pierde, el encuadre en realidad es que, en realidad, cuando se otorgan más derechos, esos derechos vienen acompañados de garantías. Entonces, esas garantías, una vez que se constitucionalizan y que forman parte de nuestro ordenamiento, se rigen por un principio que es de progresividad y no regresividad. Con lo cual, una vez que se obtiene un derecho y su consecuente garantía, es imposible perderlo. Con lo cual, el otorgamiento de más derechos y lograr la igualdad, lo que nos hace es mejores, tanto a quienes tenemos que juzgar, tenemos que hacer pericias, o tenemos que ejercer nuestro derecho ciudadano, o si eventualmente defender a un detenido o pasar un tiempo por alguna situación cualquiera puntual, nos hace que precisamente esa inclusión y ese desarrollo y otorgamiento de derechos nos haga mejores como sociedad. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias. Bueno, interesantísimo. Además, bueno, tener esta oportunidad de estar todos los docentes juntos, ¿no? Yo voy a ser el que va a hablar sobre la cuestión más dura, sobre lo más rígido, sobre lo edilicio, sobre las medidas de seguridad y cuál es la idea y el fundamento. Es justamente, y lo escuchamos al licenciado Santiago Palumbo mencionar
respecto de la importancia de que los elementos humanos sumen valor. Y también que todas las funciones, es decir, todas las actividades y el eje rector de los funcionarios en materia de seguridad son los derechos humanos. Eso es una realidad y eso es algo que se cumple y se debe hacer hincapié para que siempre sea así. Pero también nos encontramos en muchas ocasiones, todos tenemos en claro que el único que puede violar los derechos humanos es el Estado, a través de sus funcionarios, más no solamente a través de sus funcionarios, muchas veces debido a que estos funcionarios se encuentran trabajando en condiciones edilicias, en condiciones de insalubridad, hace que pongan en riesgo su vida y que trabajan en condiciones paupérrimas, donde también se violan el Estado por cuestiones de hacinamiento, por cuestiones de no tener las condiciones edilicias adecuadas para la integridad, tanto de las personas alojadas como de los propios funcionarios, se dé esta situación donde claramente están vulnerados los derechos tanto de los funcionarios como de los alojados. Entonces, acá entra lo que dijo Santiago Palumbo. La idea, el espíritu de esta diplomatura es justamente que todos los egresados estén en condiciones de identificar cuáles son las falencias, las fallas edilicias, que ponen en riesgo la integridad física de internos y su propia integridad. Y para eso es que nos vamos a guiar por normativa internacional, principalmente de Naciones Unidas, pero también vamos a hacer hincapié, y yo voy a tener siempre un abordaje muy desde lo pericial, que es mi campo, como perita en seguridad ciudadana, también sobre normas IRAM. ¿Y por qué normas IRAM? Bueno, sencillamente porque están aceptadas y se utilizan nada menos que en 166 países, si mal no recuerdo. Es decir, son estándares mínimos que están sumamente probados. Nos encontramos en el campo de la seguridad donde no hay protocolos o no hay reglamentos o no hay ningún tipo de disposición que lo regule. Entonces, por eso encontramos tantas diferencias entre un centro penitenciario y otro, tantas diferencias en torno a su construcción. Y bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a pasar desde el tipo de planchuelos de acero para las aberturas, vamos a ver una norma IRAM al respecto, sobre las barras de acero para las aberturas, cómo deben ser los vidriados de seguridad. ¿Y esto por qué? Porque yo me encuentro brindando funciones en una penitenciaría o en un centro de contraventores y tengo una fuga, bueno, a ver, la responsabilidad del funcionario con la responsabilidad de la institución que construye un establecimiento sin velar por mantener determinados estándares. Entonces, es importante que el funcionario que trabaja en ese ámbito lo sepa reconocer. Y llegado el caso de encontrar alguna anormalidad, alguna anomalía, lo sepa informar para poner a la superioridad en conocimiento, para poner a todo el sistema al tanto de cuáles son los riesgos que se están corriendo. No vamos a pasar por las bisagras para puertas de seguridad en establecimientos penitenciarios. ¿Por qué? Porque está probado, está estandarizado, da buenos resultados. Los muros de seguridad, los requisitos y los métodos de ensayo de estos muros. Pasemos por la llave. ¿Qué llave tengo que poner en la puerta? ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Por favor, le pido si lo pueden meter, muy amable. Las llaves estriadas, hexagonales, las llaves cuadradas, los tipos de aberturas. ¿Cómo debe ser el cerco perimetral de seguridad? ¿Cuáles son los requisitos generales? ¿Cuáles son
cómo deben ser las aberturas exteriores verticales para que ingresen los móviles y las distintas clasificaciones de este tipo de aberturas. Y bueno, y vamos a terminar viendo una guía para la construcción y aplicación de instalaciones de puertas batientes y marcos de seguridad de chapa de acero plegado. Como también vamos a ver cómo debe ser el mobiliario. El mobiliario que debe haber en una celda, como deben ser los baños. Es decir, cómo está probado y demostrado que es lo ideal, el ideal. No nos vamos a encontrar con lo ideal, pero vamos a tender siempre a buscar esos estándares. Entonces, lo importante es que los funcionarios lo sepan reconocer, al menos que sepan reconocer, bueno, cuáles elementos son un potencial riesgo para su propia integridad, como para la integridad de los detenidos. Entonces, si trabajamos sobre las cosas, propiamente dicho, vamos a estar también trabajando sobre la seguridad de todos en su conjunto. Ese va a ser el abordaje, va a ser en principio la parte más rígida de la diplomatura, pero no por eso aburrida, no por eso aburrida, sino que va a ser algo cotidiano, va a ser algo necesario y va a ser, a mi entender, fundamental. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, nada, como habrán visto, hemos pasado por aspectos del derecho constitucional, aspectos del derecho administrativo, condiciones de infraestructura, recursos humanos, formación personal. A ver, quien tenga alguna duda o alguna pregunta para hacer, bueno, este sería el momento, como para que podamos Y digo una cosita más, Fabián, una sí. cosa más. Son, la verdad que privilegiados aquellos que trabajan en policía de la ciudad y en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Con respecto a las realidades que hay en otras provincias. Pero siempre es bueno saberlo. Conozco muy bien el centro de contraventores de la calle Beasley y es incomparable a cualquier otro centro, o bueno, ni hablemos de los penales. Bueno, pero por eso es que también tiene que ver esta diplomatura con la cuestión penitenciaria. No se limita solamente al que diga si centro de contraventores. Acá Horacio Leguiza Dani, vuelve a hacer un una... comentario. Sí, Federico, sí, te dejo. Sí, como Horacio no puede acceder oralmente, por ahí habría que responderle. Sí, dale, si querés darle curso, adelante nomás. Daniel. Yo entiendo que Horacio ahí lo que está haciendo un planteo, un comentario respecto de casi la igualdad de condiciones entre el que está privado de libertad y el que está a cargo de esa institución de encierro. Más o menos, por lo que pude entender de sus palabras, hace un comentario al respecto, ¿no? No sé si Dani querés hacer algo pido disculpas con el chat, me llevo fatal. Por eso es que no siempre me como lerdo. En muchos casos sí, en muchos casos realmente las condiciones son similares. Eso lo podemos encontrar en las unidades de la provincia de Buenos Aires. Las condiciones laborales son fatales. Tanto, y hablemos de los internos, ¿no? Cómo están asignados, pero eso implica y repercute directamente en el personal penitenciario o en el personal policial, en el caso de tratarse de una comisaría, donde la superpoblación, en el caso no voy a mencionar lugares, pero está 3 veces superada, 3 hasta incluso 4 veces superada a lo que estaba previsto ediliciamente. Y eso genera unas tensiones importantísimas entre los mismos internos, unas tensiones importantísimas para el personal policial,
que yo sé de paso, tampoco está preparado para tratar con internos como si lo está el personal del servicio penitenciario, que tiene una formación distinta, y acá esto se encadena directamente con lo que plantea Santiago, con la línea que va a desarrollar Santiago también durante la diplomatura. ¿Cómo hacer para canalizar esas tensiones y no cargártelas vos, no llevarlas a tu casa? Conocemos a ver, violencia de género, habla Florencia. Este año en Argentina, 1 de cada 5 femicidios lo cometió un policía, ex policía o retirado. 1 de cada 5 femicidios en Argentina lo cometió un miembro de una fuerza de seguridad o policía. Es decir, tenemos indicadores que dan fe de que las tensiones atraviesan al personal. Y entonces, y esas tensiones son multicausales. Bueno, de esta diplomatura le vamos a dar distintos abordajes para ir encontrando distintas soluciones y bueno, y descomprimir. Ese es el proyecto y el objetivo principal de esta diplomatura. Ahí voy a arrancar respondiéndole yo, más allá que alguno más quiera aportar algo. A Horacio dice, si hablamos de problemas estructurales, ¿cómo se cambia esa posición para una mejora o un cambio en derechos humanos? A ver, los cambios se dan poco a poco. Eso es lo mismo que los que hemos estudiado seguridad ciudadana, como en el caso nuestro, o el mío particularmente, es preguntarme qué puedo hacer para cambiar la seguridad en nuestro país, para circunscribirlo a algo. Y la verdad que, digamos, si uno persigue casi una utopía, pero bueno, pero para eso estudiamos, para hacer un pequeño aporte, al menos en el ámbito en el que uno llega, y a partir de ahí empezar a generar un efecto cascada. O sea, con esto no vamos a cambiar todo. Y esto me lleva a otra pregunta. Todos han explicado sus áreas de incumbencia en lo que respecta a esta diplomatura. Ahora, yo pregunto como si fuera un perfecto extraño. Encaro esta diplomatura. ¿Para qué me sirve? Esto a uno o a todos los que me quieran responder. ¿Para qué me sirve? ¿En qué me va a repercutir en mi trabajo, en mi labor diaria? ¿Cuál es el valor agregado que me da encarar este estudio? ¿Alguien que me quiera responder? No, muchísimo. Por lo pronto, poder informar a la superioridad con fundamento cuáles son los riesgos existentes y en qué problema nos vamos a meter nosotros funcionarios y se van a meter ellos, nuestros superiores. Bueno, si tenemos desde un suicidio, porque las rejas están colocadas de una forma tal donde no se previó que el interno bien podía quitarse la vida, o si tenemos una fuga. Entonces, si nosotros asesoramos correctamente y se van modificando poquito a poco esas estructuras, y se van haciendo esas inversiones poquito a poco, es un país con escasos recursos, instituciones con escasos recursos, bueno, pero poco a poco se va modificando, vamos mejorando la seguridad del sistema. Después, en torno a todo lo demás, bueno, Santiago tendrá respuestas en lo que tiene que ver a la persona y el interior de la persona, de ese funcionario. Gracias, Dani. No, por favor. Bueno, estamos llegando al fin de la charla del día de hoy. No sé si hay alguna otra pregunta más, si alguno quiere hacer alguna intervención. Este sería el momento. Si no, vamos cerrando. Bueno, parece que está todo claro por estos lares.
No tenemos mucho más para ofrecerles. Esto ha sido todo lo que pudimos dar el día de hoy. Los esperamos en la diplomatura, y si no, en la próxima charla de nuestros días viernes, que será oportunamente informada. Agradecerle a todos los presentes por el tiempo que se han dispensado. Bueno, a todo el plantel docente que ha estado aquí con nosotros y bueno, que ha expuesto todo lo que nosotros vamos a plantear en la diplomatura. Así que bueno, hasta acá. No sé si alguno quiere decir algo más. Estamos. Muchísimas gracias a todos. Muy buen fin de semana. Feliz Día del Trabajador para todos el día de mañana. Que pasen un muy lindo día. A cuidarse, que la cuestión está muy brava. Y bueno, la próxima nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Buenas tardes a todos. Feliz día mañana.